Las reformas a la Constitución mexicana iniciaron desde 1921 y se fueron acelerando conforme pasó el tiempo. El sexenio en el que hay un punto de quiebre es el de Miguel de la Madrid, es el sexenio en el que se empiezan a llevar a cabo reformas más estructurales a la Constitución, pero los sexenios en los que más reformas se han realizado a la Constitución son los del presidente Felipe Calderón, todavía hasta el día de hoy lleva el primato, y está a punto de romper récord, y yo creo que lo va a romper muy pronto, el sexenio actual, que todavía está apenas a la mitad del presidente Peña Nieto. Es decir, la tendencia a reformar la Constitución es una tendencia que se ha incrementado en los tiempos de la democratización, no se ha ralentado en los tiempos de la democracia. Y eso es algo que nos debe de llevar a reflexionar pensando hacia dónde vamos. Porque nuestra impresión, y lo digo en plural en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es que esta tendencia de reformas tan extensas, tan ingentes, tan variadas, está, digámoslo así, distorsionando el sentido de un texto constitucional que debería ser accesible a todos. Yo no sé si hayan hecho ustedes el intento de leer, por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución, pero lo invito a que intenten desentrañar cuál es el significado de todas las normas que se encuentran en ese artículo y van a encontrar que se trata de un texto muy confuso, muy inaccesible, muy farragoso. Y esto que vale para ese artículo vale para otros artículos, varios de la Constitución. Dato, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución en 1917 tenía 63 palabras, hoy tiene más de 4,000 palabras. Es decir, te habla de cómo la Constitución fue modificándose y se fue incrementando y fue incorporando una serie de contenidos normativos que incluso en algunos casos son de carácter prácticamente reglamentario. Por ejemplo, en ese mismo artículo 41 uno puede encontrar los minutos y segundos que les corresponden a los partidos políticos en radio y televisión en tiempos electorales, cosas que son meramente reglamentarias y que en estricto sentido no deberían de estar en la Constitución, pero que por razones políticas los actores políticos quieren que tengan jerarquía constitucional, ¿sí? Esto ha conducido, lo vuelvo a decir, a que nuestro texto constitucional de hoy sea el más extenso del mundo, salvo el de la India. Solo la Constitución india tiene más palabras, pero esto para los abogados tiene una explicación. La Constitución india en realidad no es constitución porque es lo que llamamos una constitución flexible. Entonces, de las constituciones propiamente, constituciones del mundo, la mexicana es la que hoy tiene más palabras, ¿no? ¿Cómo valorar esas reformas? Déjenme decirlo así. Las reformas a la Constitución, más allá de los debates ideológicos alrededor de su contenido, han sido positivas si las vemos como el mecanismo a través del cual se han venido procesando los conflictos políticos, se han venido encontrando acuerdos y se ha venido modernizando al país. Uno puede encontrar que a través de reformas constitucionales se transitó a la democracia. Uno puede ver que la apertura económica se dio a través de reformas constitucionales. Uno puede ver que la agenda de derechos humanos se fue plasmando en la Constitución. Uno puede encontrar que también en materias muy controvertidas, pero pues en fin, en las que han habido reformas relevantes como la materia energética y la materia de telecomunicaciones, ha sido la Constitución el vehículo a través del cual se han ido transformando las instituciones. Desde este punto de vista, la tendencia a las reformas constitucionales no es necesariamente una mala noticia, porque quiere decir que la Constitución ha sido útil como instrumento para modernizar a México. El problema es que ese proceso de modernización a través de reformas constitucionales ha tenido consecuencias muy negativas desde el punto de vista de la técnica constitucional. La Constitución no solo es muy extensa, sino que, como ya lo dije, es muy confusa, es muy contradictoria, está muy desordenada y es de muy difícil lectura, ¿sí? La Constitución hoy de 2016. Por eso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos hecho una propuesta, que es un estudio académico, porque eso es lo que nos toca hacer nosotros, pero es un estudio académico que se presenta a la opinión pública y a los actores políticos como una propuesta para emprender un proceso de reordenación y consolidación de la Constitución.
Un grupo de investigadores encabezados por el doctor Diego Valadez y el doctor Héctor Fixfierro, en el que también participamos los doctores Daniel Barceló, José María Serna de la Garza, Daniel Márquez, el juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor y yo, el de la voz. Hicimos un ejercicio para revisar el texto de la Constitución e irle corrigiendo sus inconsistencias terminológicas, ir corrigiendo sus errores gramaticales, ir reacomodando sus contenidos, ir reorganizando el texto constitucional y además proponemos complementar a la Constitución con algo que hoy no existe en México, pero sí en otros países, que sería una ley de desarrollo constitucional. ¿Cuál fue el resultado de este ejercicio? Uno, que sin modificar contenidos constitucionales, es decir, manteniendo inalterado el contenido normativo de la Constitución, y de esta manera, sin romper los pactos políticos que sustentan ese contenido, no le metimos ni le quitamos nada a la Constitución, simplemente la reorganizamos. Nosotros decimos la consolidamos y la reordenamos. Bueno, logramos una Constitución mucho más accesible a la lectura, logramos una Constitución mucho más coherente, logramos una Constitución mucho más ordenada, que además es una Constitución más ligera, porque todas las normas reglamentarias que hoy se encuentran en el texto constitucional las trasladamos a esta Ley de Desarrollo Constitucional, que es una ley que sería complementaria a la Constitución y que tendría la misma jerarquía de la Constitución, no estaría por debajo de la misma. No es Constitución, pero es ley constitucional, ¿sí? Con eso le aligeramos casi el 30% al contenido de la Constitución. A ese ejercicio lo publicamos en este, volumen, que además, como podrán ver, está coeditado por la universidad, por el instituto, pero también por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Es una coedición con la Cámara y el Senado de la República, que se llama precisamente Anteproyecto de Constitución reordenada y consolidada y Anteproyecto de Ley de Desarrollo Constitucional. Creemos que de cara al centenario de la Constitución, el próximo 5 de febrero de 2017, valdría la pena que los actores que cuentan con la legitimidad y las facultades para emprender un proceso como este, consideren seriamente la posibilidad de reordenar y consolidar la Constitución de 2016 para que en 2017 nuestra Constitución pueda tener otros años de vigencia y pueda ser un documento claro, útil y no como lo es hoy, un documento que solo entienden, y cuando lo entienden, los expertos. Y última cosa que digo, la Constitución de un país tiene que ser la norma de todos. Venturosamente, y así lo deseo, muchos de nosotros nunca vamos a tener que ver nada con el derecho penal. No vamos a tener que ver con el derecho energético. No vamos a tener que ver con el derecho de telecomunicaciones. Pero todos los días tenemos algo que ver con el derecho constitucional. Y en ese sentido, la Constitución tiene que ser un texto al que podamos acceder sin intermediarios, al que podamos nosotros entrar y leer y conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cómo funciona nuestro Estado, sin que sea necesario contratar un abogado que nos lo explique. Hoy no es así. Hoy la Constitución es patrimonio casi exclusivo de los juristas y de los jueces. Y tenemos que lograr acercar la Constitución mexicana a quienes son sus titulares y destinatarios, que son todas las ciudadanas y ciudadanos de a pie. Nosotros no proponemos en este ejercicio una nueva Constitución. Proponemos la misma Constitución reordenada y consolidada. Proponemos una especie de nueva vieja Constitución que sería paradójicamente la misma. Por lo mismo, no nos permitimos alterar el contenido constitucional a partir de nuestras propias ideologías o nuestras propias convicciones. Lo que hicimos fue exclusivamente una revisión técnica del texto para mantener su contenido, para mantener los acuerdos políticos a los que los mexicanos hemos llegado, pero en un formato y en una redacción y en una
ordenación mucho mejor, mucho más coherente y mucho más legible. Eso sería, si les parece bien. Sí, gracias. Le damos la palabra a Arturo Moreno de Notimex, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Mencionaba que a través de este nuevo, hacer más clara esta constitución, de este estudio que se publicó, se podría tener una constitución para más años, una vigencia más duradera. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta a futuro la constitución como está actualmente planteada, que lo podamos entender los que no somos especialistas? ¿A qué riesgos se está enfrentando de mantenerse este ritmo de reformas como las vienen haciendo, como lo plantea para el presente sexenio, y en qué tendría que terminar la Constitución? ¿Tendría un freno esas reformas? ¿Cuál sería el futuro de la Constitución? Muchas gracias. Es muy buena pregunta. A ver, supongamos que sigue la tendencia actual, ¿no? Supongamos que sigue, en la que sexenio tras sexenio va aumentando el número de reformas y entonces se va incrementando el número de palabras y va engrosándose la Constitución. Bueno, si sigue esa tendencia, la Constitución cada día va perdiendo su utilidad práctica. No perdamos de vista que las constituciones son instrumentos que nos sirven para ordenar la convivencia y para superar de manera institucionalizada los desacuerdos y los conflictos sociales. Esa es la finalidad de las constituciones. Bueno, para lograr esos objetivos, las constituciones deben de ser textos claros, deben de ser textos accesibles, deben de ser textos que tienen una vocación práctica. Los abogados decimos que tienen que ser textos eficaces, ¿sí? Que se pueden entender y pueden servir para modelar la realidad. Bueno, una constitución que se vuelve en exceso extensa y que se vuelve inaccesible a la lectura, deja de ser un instrumento útil como marco normativo para superar conflictos y para encontrar soluciones a las tensiones sociales. Ese es el riesgo, que nuestra Constitución se puede volver jurídicamente irrelevante si se sigue esta tendencia a su deformación y a su destructuración. Ese es el riesgo. Nosotros lo que proponemos es rescatarla de sí misma para dotarla de mayor estabilidad, y por eso decía que este ejercicio de reordenación nos permitiría inyectarle más años de vigencia útil a la Constitución, porque si nuestro ejercicio fuera adoptado por los actores políticos, idealmente las reformas futuras irían a parar a la Ley de Desarrollo Constitucional y ya no al texto de la Constitución, que lograría una duración y una estabilidad mayor en el tiempo, que esa es una característica de las normas que sirven bien, que es que son estables en el tiempo y por lo mismo nos dan certeza y nos dan seguridad jurídicas. En cambio, si la norma está cambiando todo el tiempo, no sabemos cuál es el marco constitucional vigente el día de hoy, porque me lo cambian de un día a otro. De hecho, este ejercicio que publicamos acá trae hasta la reforma, del Sistema Nacional Anticorrupción de finales de 2015, pero ya hoy está desactualizada. Estamos actualizando en nuestra página de internet, que tenemos ahí un ejercicio, pero hoy está desactualizada porque ya se publicó la reforma de la desindexación del salario mínimo y el viernes pasado se promulgó la reforma política de la Ciudad de México. Es decir, día tras día nos van aprobando nuevas reformas constitucionales que nos impiden conocer cuál es el texto constitucional vigente al día de hoy. Las invito a que vayan a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los invito a comprar una constitución. ¿Se las van a vender? Bueno, ya está desactualizada, mejor no la compren, ¿no? Mejor espérense a que se actualice con las nuevas reformas o mejor consúltenla en internet, porque esa es la que se puede actualizar con mayor velocidad. Bueno, nosotros queremos reestructurar la Constitución, entre otras cosas, con la finalidad de que tenga mayor estabilidad su contenido. ¿Sí? Disculpen si me extendí mucho, pero esa es un poco la idea. Isaac Torres, de La Crónica. Gracias, Isaac. Buenas tardes. Lo acaba de comentar parcialmente. Quizá nos pueda dar algún otro ejemplo de cómo es que, como está esta Constitución, da pauta a
a estas contradicciones y estas confusiones, quizá en algún otro ejemplo que pudiera ser paradigmático. Y aparte, bueno, sobre lo que comentó, entonces todos estos cambios, todas estas reformas, el exceso de reglamentos ha hecho que se utilice la Constitución como una divisa política mal manejada, digamos, de manera inadecuada, lo que daría pauta que se pudiera seguir utilizando así en el futuro. Diría, a ver, un ejemplo de los que me preguntan. En la Constitución todavía conviven conceptos distintos para referirse a la misma cosa. Por ejemplo, uno puede encontrar que a veces habla de derechos humanos y a veces habla de derechos fundamentales. Uno puede encontrar que a veces habla de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a veces sigue hablando de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Uno puede encontrar en la Constitución, hoy ya reformadita el viernes pasado, que así como como cambiamos a Ciudad de México y abandonamos el término de Distrito Federal, pues no se depuró con cuidado la Constitución y por ahí va a seguir subsistiendo la referencia al Distrito Federal, que ya no existe como entidad, pero que en la Constitución no hicieron el reemplazo terminológico en todos los lugares en los que aparecía el término. Y estos son ejemplos muy simples, pero son ejemplos que conducen a la confusión, que pueden conducir incluso a controversias de interpretación de la Constitución, que pueden hacer que haya diferentes, digamos, lecturas de lo que la Constitución dice, ¿no? Y son ejemplos muy puntuales. Más allá, vuelvo a decirlo, de la enorme complejidad de algunos párrafos cuya lectura es muy difícil de desentrañar, digamos, ¿no? Otra cuestión a la que no hice referencia, pero ¿se han fijado en el apartado de artículos transitorios de la Constitución? Es casi tan extenso como el texto de la Constitución misma, ¿sí? Y en ese apartado de artículos transitorios, que por su definición conceptual deberían de dejar de surtir efectos con el tiempo, hay muchas normas que tienen vocación de ser permanentes, ¿sí? En realidad los transitorios ya no son tales. Son normas que reglamentan a la Constitución, pero forman parte de la Constitución, ¿sí? La pregunta segunda, ¿cómo explicarlo desde un punto de vista político? La respuesta se llama desconfianza, ¿sí? Ante la desconfianza de los distintos actores políticos y partidos de que los acuerdos a los que se llega el día de hoy se rompan el día de mañana, han seguido la estrategia de subir todos los acuerdos políticos al texto constitucional, ¿sí? Porque se supone, según la misma Constitución, que la Constitución es más difícil de reformar que las leyes secundarias. Entonces, como la Constitución tiende a ser una norma en la cual es más difícil que un solo actor o dos actores se pongan de acuerdo y la cambien, entonces mejor plasman todo en la Constitución cuando logran llegar a un acuerdo para blindar ese acuerdo de posibles modificaciones futuras. Esa lógica, que vuelvo a decirlo, está basada en la desconfianza de unos actores con otros, ha tenido como consecuencia la deformación de nuestro texto constitucional, porque han llevado a la Constitución cuestiones que no deberían de estar en una Constitución, sino que por su materia bastaría contenerlas en una ley reglamentaria. Por ejemplo, el salario de los consejeros del Instituto Nacional Electoral o el procedimiento para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. ¿Qué tiene que hacer eso en una Constitución? Esas cosas deberían estar en una ley secundaria, pero en realidad lo llevan a la Constitución para garantizar que esas normas no puedan ser modificadas por una mayoría simple de legisladores. Esa es la razón. Y entonces sí hay una razón política detrás de la deformación técnica de nuestra Constitución, ¿sí? Es esa la que explica, por ejemplo, la dimensión de todas las reformas que provinieron del Pacto por México, incluida la de la Ciudad de México. Son reformas muy extensas, son reformas muy confusas, reformas también muy importantes, pero que contienen
lo que debe de estar en una constitución y mucho más que no debería de estar en una constitución, pero que al ser el producto de un pacto político de esas características, prefirieron blindar en la constitución. ¿Sí? Así como comentan que con el estudio técnico que han hecho, la manera en la que revitalizarían la Constitución a futuro, ¿contempla, digamos, ese crecimiento abrupto digamos, en la misma inercia con la que ha crecido? Es que nosotros lo que proponemos es, con este rediseño, que las reformas en el futuro vayan a parar a la Ley de Desarrollo Constitucional. Y en ese sentido, no cerramos la puerta a las reformas. Las reformas siempre son posibles y son posibles en todas las materias. Basta que se pongan de acuerdo y se logren las mayorías necesarias para lograr reformar la Constitución. Nosotros lo que proponemos es una vía a través de la cual se podrían seguir llevando a cabo acuerdos que se tradujeran en reformas que tengan la máxima jerarquía, es decir, que vayan a parar a una norma constitucional, pero esa norma constitucional sería la Ley de Desarrollo Constitucional y ya no la Constitución, que lograría ser una norma más estable idealmente. También se podría reformar, pero idealmente sería una norma que se reformaría menos porque habría otro receptáculo, que es esta Ley de Desarrollo, a la cual llevar todos estos acuerdos que quieren que estén en una norma de esa jerarquía, pero que no deberían de estar en una norma constitucional. ¿Sí? No sé si me explico, pero soy luego cosas muy técnicas, entonces, ¿sí? Mirta Hernández, de Reforma. Gracias. Doctor, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es la ruta a seguir para que este trabajo que ustedes hicieron justamente pudiera convertirse en esta Ley de Desarrollo Constitucional y cambiar la Constitución a como la están planteando? Y la otra, si me permite también, ya habló usted de la Constitución de la Ciudad de México, preguntarle justamente, ahora que la ciudad está empezando con todo este proceso, ¿cuáles son las recomendaciones que usted haría que tendrían que considerarse al momento de elaborar este documento? Muchísimas gracias. Las dos preguntas son muy buenas y muy pertinentes. A ver, voy sobre la primera. Para reordenar y consolidar el texto de la Constitución Nacional y crear la Ley de Desarrollo Constitucional, lo primero que se necesita es un gran acuerdo político. Eso es lo primero. Lo segundo que se requiere como expresión de ese acuerdo político es que todos los actores pacten que durante el proceso de aprobación de la Constitución reordenada y consolidada y la creación de la Ley de Desarrollo Constitucional, nadie va a cambiar contenidos o va a proponer cambiar contenidos constitucionales. Es decir, una regla fundamental para que esto sea viable es que la modificación sea exclusivamente una modificación técnica y no sea una modificación de contenidos constitucionales. Es decir, en ese periodo no pueden reabrirse los debates en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia de jerarquías normativas, en materia de derechos humanos. Es decir, esos debates ya están zanjados hoy y no deben de reabrirse a lo largo de este proceso, porque de lo contrario no sería viable políticamente la reordenación y la consolidación. La reordenación y la consolidación solo es viable si todos están de acuerdo en que el contenido normativo del momento 1 va a ser el mismo que va a aparecer en el momento 2. ¿Sí? Tercera cuestión técnica. Para llevar a cabo esta reforma, que es propiamente una reforma, basta conseguir el procedimiento que la misma Constitución contempla. Es decir, bastaría una reforma constitucional, porque de lo que se trata es de un decreto de reformas que tendría impacto en muchos artículos constitucionales. Sin embargo, como ustedes saben, la Constitución establece que para poderse reformar requieres una mayoría de 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y una mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Bueno, ese es el procedimiento legal
Por la naturaleza de este ejercicio, para que tuviera la legitimidad que requiere, sería deseable la participación de la totalidad de las legislaturas de los estados, porque la Constitución mexicana es la Constitución de todos, y entonces sería importante que hubiera un aval a la reordenación por parte de todas las legislaturas de los estados. Pero técnicamente se trataría exclusivamente de una reforma. Vuelvo a decirlo, de una reforma de forma que no debe incluir modificaciones de sustancia. ¿Sí? Es decir, como está ahorita el Congreso de la Unión, como están justamente los poderes en los diversos estados, si habría esto, si ya hay algún cabildeo de la misma universidad impulsando esta reforma. Yo veo que han habido acuerdos de gran envergadura en los últimos años y que por lo mismo no es impensable que pudiera existir un acuerdo de esta naturaleza, en el cual la generación actual, que ha sido una generación comprometida con múltiples reformas, se pusiera de acuerdo en cómo mejorar el texto constitucional para ofrecerle una mejor constitución a las generaciones futuras. Es decir, se han logrado pactos muy importantes en los últimos años, que han sido pactos de substancia, se han cambiado contenidos constitucionales en materias muy relevantes, como todos sabemos. Bueno, no veo por qué un cambio que no sería de contenidos normativos, sino que solamente sería de estética constitucional, digámoslo así, ¿no? Y por el otro lado, la Constitución de la Ciudad de México es un gran tema. Es una constitución sui generis, no debemos de perderlo de vista, porque en realidad debe de ajustarse al marco que establece la Constitución Nacional en el artículo 122 y demás artículos constitucionales. Es decir, no es una constitución en la que se va a poder escribir cualquier cosa. Hay ya un marco constitucional nacional que acota los alcances de la Constitución del Distrito Federal. Y a pesar de eso puede ser una constitución de avanzada y puede ser una constitución modélica. A mí que me gustaría que sea una constitución breve, que sea una constitución de redacción clara, que sea una constitución en la que se plasmen todos los derechos de los que somos titulares y que también se organice de manera funcional a esos derechos la manera en la que se va a articular el funcionamiento de los poderes. Me gustaría que sea una constitución que recoja las mejores prácticas internacionales del constitucionalismo contemporáneo. Me gustaría que sea una constitución incluyente y al mismo tiempo progresista, como lo han sido algunas decisiones que se han adoptado, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos o en materia de no discriminación y de inclusión en la Ciudad de México. Me gustaría que en ese sentido sea una constitución que piense en el futuro y que no esté anclada a las tendencias del pasado. ¿Y esto de que sean solamente 60 de los 100 diputados que vayan a ser elegidos por los ciudadanos y que haya otros 40 designados? ¿Cómo lo mira? Ya por último, perdón, también, ¿qué opina de esta ¿cómo se llama? Financiamiento que se está dando o que se va a dar a los partidos de 182 millones de pesos para elegir a esos constituyentes? A ver, sobre el primer tema, este también es un constituyente, va a ser una asamblea constituyente especial. Permítanme, ni modo, voy a tener que ser un poco técnico de nuevo. No va a ser una asamblea constituyente originaria, ¿sí? Que proviene, digamos, de un gran quiebre político, que proviene de un proceso de transición o de una etapa posrevolucionaria y entonces que escribe de cero y que se integra a partir de las fuerzas políticas que en ese momento histórico tienen una posición dominante, como pasó en 1917 con la Constitución Nacional. No, este es un constituyente derivado que tiene su origen en una reforma a la Constitución Nacional y por lo mismo la forma en la que se integra es una forma, digamos, en la que también tienen presencia los poderes instituidos, ¿sí? No como poderes, pero sí a través de delegados, como será el caso de senadores y de diputados. Yo creo que lo importante es que se logren equilibrios en esa asamblea. Ese es el gran reto. ¿Y qué quiero decir por equilibrios?
Equilibrios de género, por ejemplo, me parece muy importante. Me parecen equilibrios ideológicos. Una constitución debe ser el producto de un debate de ideas plurales, y nuestra sociedad es una sociedad plural, y por lo mismo todas las voces deben de poder expresarse. Me parece muy importante un equilibrio de profesiones. No puede ser una asamblea exclusivamente de abogados. Y miren que se los dice el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las constituciones requieren la visión de los economistas, de los politólogos, de los sociólogos. Es decir, se requiere una composición de una asamblea que también en ese sentido sea representativa, digamos, de la multidisciplinariedad que debe de reflejarse en un texto constitucional. A mí me gustaría que también hubiera una representación de sectores y grupos de nuestra sociedad que tuvieran presencia, voces que suelen ser, digamos, marginadas, y sectores que suelen ser invisibilizados, como las comunidades indígenas, por ejemplo. Me parece que debe de haber en esa asamblea presencia de esa pluralidad compleja que caracteriza a la sociedad de la Ciudad de México. Y en ese sentido debe ser una asamblea que sea representativa de lo que somos, pero que no sea correa de transmisión de los intereses de grupos o de partidos, ¿no? Eso es lo que creo que se puede lograr, y creo que ahí sería una... Ahora, hay un documento que va a ser fundamental, que va a ser la iniciativa que va a presentar el jefe de gobierno. De la manera en la que se elabore esa iniciativa y del contenido de la misma, creo que puede depender mucho del éxito de la Asamblea, porque aunque el resultado, es decir, la Constitución final, la va a aprobar la Asamblea, pues el punto de partida de la discusión va a ser la iniciativa del jefe de gobierno. Yo espero que esa iniciativa esté a la altura del enorme reto histórico que supone aprobar una Constitución, que además, el jefe de gobierno ha dicho, no sabemos si lo va a lograr, pero que la quiere publicar el 5 de febrero de 2017. Con lo cual, el día del centenario de la Constitución Nacional, en realidad, la protagonista podría ser la Constitución de la Ciudad de México. Y eso creo que es un argumento más a favor de emprender el camino para reordenar y consolidar el texto constitucional de 1917, porque si no, el día de su centenario va a ser un actor secundario, ¿no? Sí. Pues es que ahí quiero ser convocado. A mí lo que me importa más bien es, lo que más me importa es cómo se distribuye el financiamiento. Es decir, ¿qué quiero decir? Los procesos electorales tienen un costo económico inevitable. Es importante que sea un costo económico acorde con la realidad del país, con las necesidades objetivas de lo que se va a elegir, y obviamente que sea manejado con transparencia y que sea manejado, digamos, que se rindan cuentas de ese dinero. Que cuesten las elecciones me parece inevitable. No quiero pronunciarme sobre si el monto es adecuado o no, porque no tengo los elementos para ponderar cuál es el gasto real que implica una elección de este tipo. Lo que sí me parece fundamental, y hay que esperar a ver cuáles los términos de la convocatoria del INE, es que la distribución de esos recursos sea equitativa y que incluya en términos de equidad también a la figura de los candidatos independientes que están contemplados como posibles candidatos a formar parte de esta asamblea. Pues hay que verlo, a mí me gustaría que fuera igualitario. A ver, vamos a decirlo así, que hay un piso parejo para que nadie lleve ventaja en la elección. A mí el criterio de igualdad en este caso me gusta, porque al no tratarse de una elección ordinaria, ¿no?, me parece que no es necesario respetar los principios que establece el artículo 41 constitucional para la distribución de los recursos que se otorga a los partidos políticos a partir de los resultados electorales de la elección anterior, porque aquí no hay elección anterior. Entonces creo que están dadas las condiciones, y espero que así lo apruebe el INE, pero es un deseo, que se trate de una distribución igualitaria, ¿no? Sería lo ideal. Y entonces incluso se desmontarían muchos de los temores de quienes han dicho que ya vienen los dados cargados en la composición de la Asamblea, porque seríamos los ciudadanos los que determinaríamos cómo queremos equilibrar las presencias sociales y políticas en esa Asamblea Constituyente, ¿no? Ese sería mi. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.